¿Qué tal amigos y seguidores de Diario El Mercurio? Hoy tenemos y contamos con la presencia de Freddy Ceballos, analista financiero. Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes con todos ustedes y siempre para mí es un gusto poder charlar para el Mercurio y para todos sus seguidores, sus audio, para todos ustedes. Muchas gracias. Perfecto, vamos a entrar en materia. ¿Cuál cree usted que sería la situación actual del sistema financiero ecuatoriano bajo la dolarización? Bueno, el concepto, estamos o ya cumplimos 25 años de que en el Ecuador se tomó una de las, yo diría casi la única, pero una de las pocas decisiones económicas perdurables en el tiempo. Estamos a punto de, ya cumplimos 25 años en enero, en febrero de este año 2025, ya que esto sucedió en el año 2000. Bajo ese espectro y bajo ese modelo económico de la dolarización, podemos decir que el sistema financiero con todos los efectos que están dándose ahora en el mercado relacionados con la migración, con los nuevos aranceles que ha puesto los Estados Unidos, y también factores internos a nivel de microeconomía, como son apagones, la inseguridad, toda esta incertidumbre política. Aún así, sin embargo, podríamos seguir pensando en que todo el sistema financiero se encuentra en un estado bastante apropiado, considerando todo lo que está sucediendo. Perfecto, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas que ha tenido la dolarización en Ecuador desde su implementación? Las desventajas iniciales anteriores de entrar a la dolarización jamás las podremos olvidar, fueron en mucho, yo diría muy dolorosas. Recordemos como resultado, luego de todo lo que sucedió, cierre de bancos, incautación o falta de accesibilidad a sus fondos, y el mismo hecho del deterioro de sus ahorros al haber llegado a dividir su moneda a 25,000 sucres por cada uno de los dólares, lo cual ayudó a perder gran valor adquisitivo. Y por otro lado también lo que se licuaron las obligaciones, y usted recordará que inclusive la Agencia General de Depósitos, la AGD, devolvió su dinero, si usted lo quería realizar en papeles, que ya se me va hasta el nombre ahorita de cuál el papel era, ahí se me va el nombre, pero devolvió en papeles y esos papeles luego jugaron en el mercado bursátil, dependiendo su necesidad, con descuentos que variaron importantemente dependiendo cuál era el monto total del papel. ¿Cuáles son los factores que actualmente están motivando en cuanto al tema de una posible desdolarización o implementación en el Ecuador? Tenemos que ser muy objetivos dentro de los efectos probables de esta desdolarización, pero aparte de los efectos debemos revisar y analizar cuál es el antecedente. No ya que sea un gobierno de derecha o sea un gobierno de izquierda, el aparataje político, principalmente de un gobierno de izquierda, se basa no necesariamente en el acceso libre y movimiento libre de mercado. Un gobierno de izquierda se basa mucho en un capital político que se sustenta en burocracia, en ecuatorianos con salarios y con bonificaciones que desde el punto de vista de la dolarización se oponen a la generación de ese dinero. ¿Y qué me refiero con esto? Una dolarización, a nosotros tener una camisa de fuerza principalmente orientada a no generar nuestra propia moneda, nos basamos en un movimiento económico en la cantidad de dólares que puedan venir desde una economía externa, es decir, de las relaciones internacionales que manejemos, y nos guste o no nos guste, nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos. El Ecuador le vende, más allá de los aranceles, le vende 4.500 millones de dólares al año, lo cual son 4.500 millones que ingresan a la economía del Ecuador. Y nosotros, o ellos a nosotros, nos compran de total de sus compras aproximadamente el 0.23%. Es decir, este juego de balanza comercial es completamente disparejo si lo podemos ver desde los Estados Unidos hacia el Ecuador. Por ende, nuevamente, y seguir hablando de la dolarización, este relacionamiento que tenemos con los Estados Unidos, que son la moneda dura referente llamada dólar, no puede llegar a deteriorarse, sino a mejorarse, y en el tiempo a poder charlar de cierto tipo de aranceles del 10% para el Ecuador,
que deberían ser discutidos por parte del presidente Noboa hacia el presidente Trump con el afán de poder disminuirlos. Llegar a cero, imposible. Pero hablar de un 10% en camarón, en café, en flores, en brócoli, es inmanejable. Y un tema adicional que es importante que ustedes lo conocen, es que nosotros en el año 2021, el 8 de diciembre exactamente, ya firmamos como Ecuador el TIC. El TIC es la primera fase. El TIC es un preacuerdo de Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, en el cual lo basamos en 4 pilares que no lo voy a revisar en este momento, pero lo que principalmente procuraba este TIC, primera fase, era que en el año 2022 lleguemos a una feliz firma del acuerdo del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, lo cual hubiese generado hoy por hoy beneficios increíbles, y no en productos tradicionales, porque recordemos algo, el producto tradicional no tenía gravamen, y si tenemos el 10%, hablemos de nuestros vecinos de Colombia y Perú, y si tenemos el 10% y antes teníamos el cero, el mismo gravamen o la misma barrera de entrada a los Estados Unidos tienen los dos países. No hablemos de productos tradicionales, hablemos que el TLC nos afecta en otro tipo de productos que no son los petroleros ni los tradicionales. En eso sí tiene ventaja Perú y Colombia. Y permítame entre paréntesis la cuña, no política, pero sí debemos destacar que la parte económica va de la mano de la parte política y la parte política de la económica. ¿A qué me quiero referir con esto? En la posesión del gobierno de Donald Trump dijeron muchos desinformados, porque quiero utilizar un término apropiado, dijeron casi que el presidente Noboa se coló a la posesión de Donald Trump. Claro. Que estuvo pasando por Washington, por la calle principal, y se metió y se sentó casualmente en primera fila al lado del presidente Milei de Argentina. Y ahora que se coló para la foto en la Florida, en el club de golf, al lado de Donald Trump, y que fue una gran comida en la cual le pidió prácticamente una foto. Yo no sé, no quiero entrar en ese detalle, por lo que sí le quiero comentar es que ese tipo de relaciones directas, oficiales, o no indirectas, perdón, oficiales o no oficiales que tiene el gobierno ecuatoriano a través del presidente Noboa son muy válidas, porque de la economía a la política y la política a la economía nos va a permitir aplanar un camino con el afán de poder conversar, no sé si de un TLC ahorita, porque los Estados Unidos lo que ha hecho es nacionalizar su economía. En algún momento más adelante podemos charlar, pero ahorita querer hablar de un TLC no es apropiado. En lo que hay que hablar ahora es de esos productos que sí estaban con gravamen antes y que ahora se sumó el 10% de barrera arancelaria. Esos productos que que no pueden ser fabricados en los Estados Unidos y que sí los exporta el Ecuador, son los que deben ser analizados para poder disminuir el gravamen y de alguna forma poder llegar a ser más competitivos en los Estados Unidos. Recordemos que todos estos efectos, un arancel sustancialmente es un impuesto que se le pone al consumidor. Ejemplo básico, camarón. El camarón antes entraba con 0% de arancel a los Estados Unidos. Ahora le va a costar al consumidor final, porque es allá donde se traslada ese costo, ese consumidor final va a pagar cuando menos un 10% adicional de arancel. Y considerando algunos factores internos de la microeconomía americana, es, por ejemplo, que son factores importantes, es que la decisión política y económica del presidente Trump ha sido expulsar de una forma apropiada, inapropiada, no lo sé, no voy a ponerme a analizar eso ahora, pero tomó la decisión de sacar o deportar a mano exportar calificada, pero no legal. ¿Qué quiere decir eso? Mano calificada que vino de Latinoamérica, por poner un ejemplo, pero no legal. Los deportó de su economía. ¿Qué es lo que ocasiona esa? El latino, especialmente el no legal, era pagado ilegalmente, obviamente, o no legalmente desde el punto de vista laboral. Tenía un costo de hora mucho más bajo que un americano calificado. Ahora, al no existir esa mano no legal, pero calificada, lo que queda, y usted puede verlo en noticias que salen mucho por su medio también, que ahora hay muchas actividades
básicas dentro de la microeconomía americana, como son operativas, restaurantes, limpieza, etcétera, 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 que ahora deben ser cubiertas por la mano de obra americana calificada, que la tasa en promedio por hora debe estar superando los $20. $20 que antes en esta otra tasa no llegaban a los 12, 10, $12, es decir, hay un incremento de costo sumado al hecho de que esa mano de obra tiene que tener aplicación de seguridad social, de tiempos adicionales después de las horas legales de trabajo. Es decir, el presidente Trump con esta medida original lo que hizo fue generar inflación, hacer más caro el país, porque ahora el hecho de que usted vaya a un restaurante otra vez en el tema del camarón, va a tener un cocinero que va a tener un costo de mano de obra de hora mucho más caro, va a tener un producto con un gravamen adicional del 10% más otros consumos, es decir, va a tener un costo de producto final orientado hacia el consumidor, que es el que va a terminar pagando el ticket, la factura, a un valor mucho más alto. ¿Y cuál es la reacción económica oferta-demanda? Que quien demanda esa oferta, quien consume ese producto, va a parar. El momento que para, desde esos ejemplos, lo que sucede es que en la microeconomía, el movimiento de ese país se detiene. No se detiene del todo, pero comienza a hacerse mucho más lento. Y desde la macroeconomía, desde la percepción del impuesto, de la contribución, de seguridad social, también tenemos un aletargamiento, no en la misma proporción, pero es un aletargamiento porque el consumo disminuye. No quiero ser muy técnico, lo quiero decir en resumen, es que todos los costos adicionales hacen que el consumidor piense dos veces en mantener temas de consumo normales. Si usted me permite ponerle un ejemplo local, hasta antes, el día anterior al incremento del impuesto al valor agregado, los últimos días de marzo, usted recordará que aquí los almacenes de electrodomésticos, todo el consumo directo e indirecto, decían ven y compra hasta antes de que suba el IVA. Se vendieron más refrigeradores, más cocinas, más. Mucha gente, y perdón la exageración, no comió 2 veces con el IVA del 12 porque no es posible. Pero los vehículos, los concesionarios le incitaban a que consuma aprovechando ese 3%. Y luego de eso, ¿qué fue lo que pasó? La economía en el Ecuador comenzó a entrar en un declive por falta de consumo. Ya a los 3-4 meses volvió nuevamente, no a sentidos normales, pero fíjese cuál ha sido. A pesar del tema de apagones, inseguridad y todo lo demás, volvió a un consumo normal e inclusive se incrementó. Recordemos algo, el incremento del impuesto al valor agregado, de acuerdo a la proforma del gobierno, tenía la perspectiva de recaudar $1.306 millones adicionales, más allá que han estado destinados al plan Fénix o al plan que usted quiera llamarle. La recaudación hasta diciembre y en perspectiva va a superar, más allá de los apagones y todo lo demás, va a superar esa recaudación. Entonces, el efecto de incremento de tasas, que esos son los aranceles, que gravan al consumidor, lo que básicamente genera de inicio es un aletargamiento en el consumo interno y por ende una afectación en recaudación también para el gobierno. Va a hacerse un país más caro de lo que ya estaba, a pesar de que una de las ofertas de campaña de presidente fue que no va a afectar la inflación. Pero también una oferta de campaña fue vamos a hacer América otra vez grande. Y creo que con este tipo de decisiones de volver a traer obligados a capitales del exterior en un plazo mediano, los Estados Unidos van a rehabilitar su economía. Perfecto. Se habla mucho sobre el tema del ecuadólar. ¿Estamos hablando de que sea una moneda paralelamente digital o será una moneda nacional? ¿Cuál es su perspectiva? Antes de hablar del ecuadólar, otra vez, política con economía. La tendencia de la izquierda, Luisa González, insiste, incluso desde la asamblea temporal que tuvo, porque hay cambios para la reelección, para la elección de nuevos asambleístas, que ya sabemos quiénes fueron, insistió con un sentido poético el incluir dentro de la Constitución la obligatoriedad del funcionamiento del dólar. El dólar puede estar en la Biblia, que eso no va a generar
un respeto, si es que existe un cambio de tendencia de gobierno hacia la utilización de la moneda oficial dólar. Sí. Lo que debe constar en el libro que usted considere o la población considere apropiado, pero desde el punto de vista político, es que la única moneda de circulación oficial en el Ecuador debe ser el dólar. El mismo, esto no va a decir, el mismo que debe verse apalancado y soportado en una reserva realmente existente. Voy a hacer un ejemplo anterior para poder graficar cuál es este concepto. Antes, cuando teníamos una moneda diferente al dólar, que era el sucre, Claro. cuando había un cambio de gobierno, el gobierno necesitaba poder alimentar más y poder llegar a hacer el pago, principalmente de burocracia, y no desembolsos de inversión, sino gastos relacionados con la burocracia, comenzaba a emitir billetes. Y esa emisión, como en todo país, debe estar soportada en algún mineral o algún soporte, ya sea de energía, sea de minas, ya sea petróleo, como es en el caso de los Estados Unidos de oro, no existía en la reserva del Banco Central. Entonces se convertía en una emisión inorgánica. Ahora vamos a la situación actual del dólar. Claro. Los 8,000 millones que nosotros tenemos circulando en la economía, más o menos, del dólar, de reserva monetaria, perdón, me equivoqué, de la reserva monetaria que tiene el Ecuador es lo que soporta sustancialmente la reserva de administración y manejo físico del dinero. Es decir, por cada dólar, que al fin y al cabo es un papel, nosotros tenemos depositado en la Reserva Federal de los Estados Unidos, que no es un ente del gobierno, tenemos respaldado un dólar, ya sea con oro, ya sea con una reserva cierta o con un mineral o con algo que soporte esa emisión orgánica. Lo que sucede con el dinero electrónico, que sustancialmente es lo mismo que el dinero físico, es que cuando yo le pago a usted un servicio desde mi banco A hasta el banco B, inmediatamente o de forma electrónica se transfiere de mi cuenta a la suya, sin alterar ese valor total de emisión y movimiento orgánico que existe en el mercado ecuatoriano. Lo que sucede es que cuando tenemos estos gobiernos de tendencia populista orientados al gasto excesivo de alimentar burocracia, lo que sucede es que llega un momento en que el gobierno deja de tener ese dinero físico real existente y comienza a generar lo que decimos en economía una ficción monetaria. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Ministerio de Finanzas emite bonos y le da al Banco Central. El Banco Central toma eso y desde el punto de vista electrónico lo vuelve a depositar en las cuentas del Ministerio de Finanzas. Y el Ministerio de Finanzas toma ese dinero electrónico inexistente, inorgánico, y paga burocracia, contrata, hace todo y se comienza a mover dentro del espectro económico ecuatoriano. El problema de esto es que cuando usted quiera pagar con este dinero al exterior, ya necesita el flujo. Claro. Y para poder acceder al flujo, usted tendrá que utilizar esta moneda local y acercarse probablemente al Banco Central. Y ahí comienza el problema. Ahí comienza a existir una variación de paridad cambiaria. Es decir, el Banco Central, para darle a usted un dólar cierto americano, ya no le va a pedir un dólar cierto ecuadólar o Rafaelito, Condorito, como usted le quiera llamar, porque ya comienza a desgastar la paridad. Le va a pedir $1.50, $2 del ecuadólar local. Y ahí comienza a generarse una disparidad. O sea, estaríamos hablando que afectaría en cuanto al tema de los contratos, créditos, deudas, ahorros, todo lo que tenga que ver con eso. Del exterior sí, porque el exterior en movimiento económico nos suple. Le voy a poner un ejemplo que no es del dólar, pero es igualito desde el punto de vista del cambio de moneda argentina. Usted recordará cuando nosotros estuvimos aquí con el presidente Abdalá Bucaram, recibió como asesor a Domingo Cavallo, cuando hizo el cambio de moneda, cuando hizo la convertibilidad a una moneda propia local y luego, como comenzó a haber ese desfase cambiario, llegó a valer un patacón, que es el nombre de la moneda que tenía, llegó a valer originalmente paridad con dólar, luego valió 2, 3, 4, hasta que llegó un momento en que ya no se pudo hacer ese cambio en paridad y el gobierno declaró el corralito. ¿Y qué fue el corralito? Es que usted no puede hacer uso
de ese dinero, en el ejemplo nuestro de ese eco a dólar, convertirlo a dólar. Entonces, cuando sucede eso, se descalabra la economía y pasa lo que pasó, que se vuelven a congelar las monedas originales o monedas del exterior como es el dólar. Eso, la verdad, llega a convertir o a dar, otra vez un término económico, un default económico a nivel interno en el país. Sería desastroso. Y quiero hacer un comentario adicional. Usted recordará los días anteriores a entrar a la dolarización. Fueron días tremendos para el país, Claro. tremendos para la economía desde el punto de vista familiar. Hubo retención de dinero en los bancos, no exagero, usted recordará que hubieron muertos, heridos, gente que lloraba en las puertas de los bancos, gente que lloraba porque esos eran los ahorros que generaron toda su vida producto de la venta de sus renuncias y todo lo demás. Claro, Le quiero justamente decir, eso le iba a mencionar, que habrían ciertos riesgos o lo que sería fuga de capitales y desconfianza más que todo en todo, el sistema financiero. no, el término que usted acaba de hacer referencia, confianza. La confianza llegó a deteriorarse de tal forma que se reventó el sistema. Esos días fueron nefastos para el país y para la sociedad ecuatoriana. Yo le quiero decir esto con total responsabilidad. Esos días, en comparación a los días que pueden venir antes de salir de la dolarización, podrían llegar a ser un buen sueño, porque los días anteriores a salir de la dolarización, con letras mayúsculas, pueden llegar a convertirse en realmente una pesadilla. Algunas de las reflexiones para esto. Las compañías grandes sacarán sus dineros y los pondrán en buen recaudo fuera de la economía nacional, aunque tengan que pagar 10, 15, 20% de salida de divisas. Y la segunda capa económica, que tenga 200, 300, 400, 500 dólares de ahorro, hará sustancialmente lo mismo y como no los puede sacar del país, los pondrá y los depositará en el Colchón Bank. Por justo lo que usted bien dijo, por la falta de confianza en el Financiero, sistema monetario. monetario. Y cuando pase, no financiero solamente, ojo, Ujú. es un sistema monetario al cual se atacaría. Y en ese momento, al ya no haber dólares ni en los bancos, por las empresas grandes que los sacan, ni en los bancos y cooperativas de ahorro, mutualistas, porque el otro segmento también lo saca para guardarle abajo del colchón por la falta de confianza, el sistema se cae. Entonces la dolarización no es una decisión de que yo salgo, es una decisión que la dolarización también me puede expulsar. Como el matrimonio, yo puedo decidir divorciarme, pero también mi esposa puede tomar la decisión de echarme de casa. Entonces es lo mismo la dolarización. No solo es que yo digo, no, yo tomo la decisión de salir. No está solo ahí. La decisión también es que la dolarización le expulsa porque no le soporta desde el punto de vista monetario. Tiene demasiados efectos que podrían ser contradictorios en relación a esto. Perfecto. Ya estamos con 1 minuto 40. No sé si hacemos una última pregunta más o nos volvemos a conectar, porque ya estamos ya por culminar en sí la entrevista. No, yo estoy atento a usted con mucho gusto. Algo súper breve. Entonces, ¿usted qué recomendaría a los ecuatorianos, a los emprendedores, a los empresarios, inversionistas, sobre esta propuesta que llegara a darse? Yo más que una recomendación, quiero hacer una reflexión con muchísima objetividad, más allá de la derecha o de la izquierda. Y voy a partir de algo que es una reflexión de izquierda, fíjese lo contradictorio de lo que le voy a decir. Juan Domingo Perón, que fue presidente, ex militar en Argentina, de una tendencia obviamente muy socialista, y recordemos que luego de él estuvo Evita Perón, luego regresó, luego Evita murió, él regresó, en ese tiempo no había los escuálidos, había los descamisados y todo lo novelesco y poético que fue este tiempo del peronismo que luego con los Kirchner se revivió. Juan Domingo Perón decía que el mejor indicador económico del pueblo no somos los economistas, no somos los analistas, es la nevera, es el refrigerador. Cuando la clase menos pudiente abre el refrigerador, mejor indicador económico de la clase más desfavorecida del refrigerador.
es que está lleno, es que la clase política está haciendo bien las cosas, y si está vacío, algo anda mal. Y dentro de ese punto, a pesar de ser de tendencia de izquierda, quiero decirle que nosotros tenemos el día 13 de abril, es decir, este domingo, Por supuesto. tenemos una gran decisión que tomar. Y no es saber quién es nuestro presidente y nuestra vicepresidente o viceversa. Esto es una consulta popular. Una consulta que se la hace a los ecuatorianos, en la cual básicamente se le está preguntando si quiere continuar con el dólar, si quiere continuar con una democracia vívida, viviente y en movimiento, si quiere continuar con una relación comercial con el mundo racional, o si quiere cambiar hacia los ecuadólares a una probable no democracia, porque no sé hasta cuánto duraría en caso de volver a reavivarse esa tendencia, a mejorar las relaciones con Cuba, Venezuela, Irán, con un mundo poco comercial y no continuar una relación con un socio comercial principal llamado Estados Unidos. Entonces, mi comentario final, más allá de una recomendación, es una reflexión a saber qué es lo que queremos hacer. ¿Cuál es el Ecuador que queremos dibujar al hacer una raya en un voto para saber si realmente queremos sesudez dentro de la decisión o probablemente queremos algo que simplemente sea particular y parcial dentro de un concepto económico? No sé si sea neoliberal, no sé si sea social, no importa. Lo que importa es que si queremos, porque necesitamos seguir comerciando con el mundo y hacer relaciones en el mediano y en el largo plazo. Eso es lo que estamos jugando el día domingo.